La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor José Luis Machinea. Él fue presidente del Banco Central de Argentina, fue ministro de Economía, fue también secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y un asesor de organismos internacionales como el BID del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y me detengo porque el señor Machinea tiene un currículum que nos tomaría toda la mañana mencionarlo todo. Es un placer y un honor tenerlo en el programa. El placer es mío. Nos sentimos honrados con su presencia. Bienvenido a Telematutino 11 y a República Dominicana. Gracias. Usted viene a dictar en Funglode una conferencia con un título interesante, con un tema interesante, que son los desafíos para América Latina con la nueva globalización. ¿Se puede hablar así en sentido general de América Latina viendo tantos contrastes, tantas diferencias entre el norte, centro y Sudamérica? Sí, no, tiene razón. Es una región que tiene una cierta heterogeneidad, ¿cierto? Una separación o una distinción es entre, efectivamente, la parte de Centroamérica y México y la otra es América del Sur. Por ejemplo, las materias primas, cuando aumenta el precio de las materias primas, es buena noticia para América del Sur y quizá México, pero no buenas noticias para América Central, ¿no? Pero hay ciertas características que son comunes. ¿Cómo cuáles? Como, bueno, ¿qué le pasa al mundo? ¿El mundo crece o no crece? ¿No? Hoy día que el mundo está bastante convulsionado. Y hoy hay dudas si el mundo va a seguir creciendo o no. Hay toda la impresión de que, como titula el Banco Mundial en su último report de enero de este año, dice nubes oscuras en el mundo. O el Fondo Monetario que dice se desacelera el ritmo de crecimiento de la economía mundial. Eso nos golpea a la región en general, sobre todo en un contexto donde el crecimiento del comercio, que fue un motor de desarrollo del mundo, diría yo, en los últimos 50 años, también se desacelera, ¿no? El comercio dejó de crecer al ritmo que venía creciendo, entonces hay menos comercio, crece menos en el mundo y eso golpea a América Latina en su conjunto. Más a unos países que otros, efectivamente, pero el impacto lo sentimos todos. Como también sentimos el impacto de la globalización, no solamente en el crecimiento o no crecimiento de la economía mundial, sino qué es lo que pasa con la distribución de los frutos de ese crecimiento, ¿no? Que es la distribución del ingreso y de la riqueza, y eso sigue siendo un problema en el mundo y eso afecta a la demanda, por ejemplo. Doctor, la región de Latinoamérica, cuando vemos diferentes reportes, vemos que tenemos un común denominador, como es el tema de la corrupción, el tema de la violencia y de la inseguridad. ¿Esto atenta o hace aún más que sea retador mantenernos a flote en medio de un escenario mundial como el que se presenta actualmente? No, claramente afecta. Afecta de dos maneras, ¿no? La corrupción, porque cuando más plata se va por la corrupción, menos recursos tenemos para satisfacer las necesidades, por ejemplo, de los sectores más necesitados. Pero además, porque hay una reacción, y eso parte positiva de la gente, dice basta, ¿no? Y el basta a la corrupción, el basta a una economía que no crece, el basta a una economía que distribuye mal sus ingresos, genera reacciones que uno diría en parte son positivas, pero el problema es que ahí aparecen algunas propuestas que uno podría definir con esta cosa muy inciertas, que uno podría decir como populismos, aunque populismos es un término que se usa demasiado a veces para demasiadas cosas un poco distintas, pero políticas que posiblemente no sean sostenibles en el medio y largo plazo, pero que la gente dice, bueno, acá hay una esperanza, acá hay un cambio, y no necesariamente ese cambio va en el sentido correcto. Así que definitivamente corrupción, violencia, etcétera, etcétera, complican la vida de la gente, el crecimiento económico y también al mismo tiempo generan este tipo de reacciones, ¿no? Es una amenaza. Nosotros mismos, con las características que tenemos, nos convertimos en cierta forma en una amenaza para sobrevivir y sostener nuestras economías en medio de un escenario mundial que es demandante y muy exigente, incluso para los países del primer mundo. Claro. Pero está haciendo también la gobernabilidad difícil. Por ejemplo, el caso de su país, Argentina, había muchas esperanzas con el presidente Macri. Sin embargo, la pérdida de popularidad
ha sido Estrepitosa. de manera estrepitosa la caída por una serie de políticas de ajuste. ¿Por qué son las crisis económicas recurrentes en su nación? Un país con tantos recursos naturales, un país que se decía que a principios de siglo tenía mayor PIB que la mayoría de los países de Europa. Así es. Era sexto o séptimo en el mundo en 1930. ¿eh? Bueno, después hemos hecho lo posible, nosotros los argentinos, para bajar de ese pedestal. Que ustedes mismos. Claro, claro. Digo, siempre pasa así, ¿eh? Sí. Pero bueno, en Argentina en todo caso pasa un poco más que en otros lados. Pero mire, es difícil, por ejemplo, para hacer una mención a lo que usted dice que está pasando en Argentina en los últimos años, ¿no? El presidente Macri asumió hace 3 años y bueno, hubo muchos errores de diagnóstico, diría yo, subestimar los problemas que tenía, pero aparte de eso, subestimó los problemas que le había dejado la administración anterior, que había sido tener una política muy populista, digamos, ¿no? Un aumento muy fuerte de ciertos beneficios. Para dar un ejemplo, los jubilados pasaron de 3 millones a 6 millones en no mucho más de 10 años. Aumentaron los empleos públicos en todos lados y la situación se igual que aquí. Claro, bueno, eso suele pasar, sí, pero no todos con la intensidad que lo que pasa en Argentina, pero esto generó una situación muy complicada, una herencia muy complicada, yo diría una hipoteca muy complicada, ¿no? Una hipoteca muy complicada y una subestimación de ese problema hicieron que Argentina pasara los últimos años tratando de ajustar y corregir la distorsión de precios relativos, ¿no? Las tarifas de los servicios públicos que tenían que valer 100, en la Argentina valían 15, no es que 15% menos, 15, o sea que había que aumentarlas 5 o 6 veces. Eso genera un costo político absolutamente extraordinario. Pero es sanador, porque a veces, doctor, muchos gobiernos no toman las decisiones fiscales por el temor al costo político que puedan generar y lo van posponiendo y posponiendo. Pero una vez pase la cirugía y es dolorosa y se sane la herida, se supone que si se mantienen las reglas de juego claras, debe ser sanador para el país. Sí, si se mantienen las reglas claras, sí. El problema es que ahora tenemos elecciones de vuelta y hay que ver qué significa eso de mantener o no mantener. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que este gobierno ha cometido muchos errores, pero digo, si se pudiera ahora están corregidos los precios relativos de alguna manera, ¿no? Entonces hay menos costos políticos de las grandes correcciones. Pero ¿va a pasar que vamos a mantener una línea o va a pasar que van a volver de vuelta los que generaron los problemas del pasado con políticas populistas? Entonces, tenemos 4 años y se están acabando los 4 años sin que hayamos todavía resuelto los problemas. Doctor, ¿y por qué este círculo vicioso, sobre todo en los países de nuestra área? Es decir, salimos de algo, pero volvemos y entramos otra vez y es como un círculo. Sí. ¿Por qué? Esa característica tan nuestra, ¿a qué se debe? Bueno, pero como ustedes decían recién, América Latina es una región bastante heterogénea, porque hay países que no le pasa tanto esto, ¿no? Eso es lo que digo. Claro, digo, sí. Usted toma Chile, no pasa tanto eso. No. Usted toma Perú de los últimos 15 años, tampoco pasa tanto. Colombia, diría yo, tampoco. También Bolivia, inclusive en los últimos años, ha tenido una economía, ha tenido un shock positivo por el lado de sus precios de los productos que exporta, pero al mismo tiempo ha sido capaz de mantener un ritmo de crecimiento del orden del 4% por año. Entonces digo, algunos países hicieron las cosas mejores que otros. Sí. Entonces, como digo, el contexto externo influye, pero tenemos casos de países que han podido crecer, no una maravilla, pero a crecer razonablemente, y otros como la Argentina, le pasa ahora a Brasil, que vamos y venimos con malas administraciones, yo diría, que complica la situación. Profesor, yo quisiera llevarlo a la República Dominicana. Nosotros somos la gran sorpresa del país, crecimos 7% el año pasado, con una inflación semejante a la de los países desarrollados, 1 punto y pico por ciento. Pero bien, tenemos ya una deuda que representa el 40% del PIB, la deuda del sector público no financiero, si se suma todo el Estado es el 50% del PIB. Y ya los intereses consumen el 22% de la presión tributaria, que es muy baja, de un 15%. Entonces,
tenemos ya varios años, desde el año 17, acumulando déficits que por supuesto son financiados con un aumento del endeudamiento. ¿Cuál sería el diagnóstico para una economía así? ¿Hasta dónde podría garantizar la sostenibilidad financiera? Usted me dice que la deuda hoy día es 50% de todo el sector público. Sí. Y yo diría que ahí hay que parar. Ahí hay que parar. Digo, puede ser 5 puntos más, pero mucho más de 50% para una economía como la República Dominicana y como en general a casi cualquier economía de América Latina, ya me parece que está bien. Digo que está bien porque recordemos que hoy podemos tener más deuda que en el pasado porque tenemos tasas de intereses todavía muy bajas, ¿no? Pero imaginémonos que las tasas de interés en el norte, en Estados Unidos, suben 2 puntos más porque se acelera la inflación. Entonces, ese es un problema para toda la región. Estamos acostumbrados a tener esa deuda y pagar tasas de intereses relativamente bajas comparando con nuestra historia pasada. Pero no hay mucho más margen de tener una deuda del orden del 50-55% del producto. Digo, a ver, Brasil tiene una deuda de 80%, pero toda... No, por el tamaño, pero tiene todo básicamente local. O sea, no le afecta mucho qué es lo que pasa con el tipo de cambio y este tipo de cosas. La nuestra el 70% con bonos soberanos. Y sí, casi toda América Latina es eso. Salvo Brasil, yo diría que casi toda América Latina es eso. Y doctor, ¿usted cree en el crecimiento con endeudamiento? Yo creo que sí. Dentro de cierto, claro, a un nivel yo diría, es muy difícil ponerlo para toda América Latina, pero digo, 50%, bueno, 60% en algún caso, pero no mucho más. Y depende de qué uno haga. Si uno usa ese endeudamiento para aumentar la inversión, por ejemplo, digo, bueno, eso va a generar, reproducir bienes en el futuro. Ahora, si uno lo hace como para aumentar simplemente el consumo, que es lo que pasó en Argentina durante 10 años, bueno, claro, usted se encuentra con una deuda muy alta y finalmente no dejó nada de esa deuda. Dejó un bienestar de corto plazo, pero no sostenible. No sostenida. Entonces, yo digo, depende el nivel y depende para que uno use esa deuda, ¿no? Doctor, y el caso también del crecimiento que no se expresa en mejoría de la población. Siempre se pone a la República Dominicana como ejemplo de que tenemos X cantidad de años creciendo a una tasa elevada, sí, ha disminuido la pobreza, hay que reconocerlo, ha mejorado el ingreso, pero todavía hay una asimetría, tenemos todavía un índice de Gini muy 0.4, 0.48, así. Todavía hay mucha gente pobre y muy pocos ricos. Sí, mire, usted me dijo, yo no recuerdo bien ahora, pero que la presión impositiva está al orden de 15%. Quizás se llegue este año a 15% del PIB. Digo, lo que voy a decir no es muy simpático, pero digo, es una muy baja presión impositiva. Muy baja. Solamente Costa Rica y Guatemala tienen menor presión tributaria que nosotros. ¿Costa Rica también? Sí, ya Costa Rica está por debajo de nosotros. Porque Guatemala definitivamente Sí. siempre fue. Pero eso es muy bajo, digamos, ¿no? Digo, el otro extremo tiene a países más grandes, pero como Argentina y Brasil, que tienen 32, 33, que tampoco es demasiado soportable semejante presión impositiva, ¿no? Pero 15 parece muy poco. Y realmente cuando uno mira al mundo y dice, ¿cuál es la característica de los países que han sido capaces de mejorar la distribución del ingreso? Y en esos casos siempre hay una presión impositiva más alta, ¿no? Porque no hay otra manera de redistribuir que si no es a través de la presencia del Estado. Pero hay que ver cómo se redistribuye. Doctor. Sí, por eso. No, por eso. Digo, después hablamos de la calidad, pero quiero decir, sin esos recursos que permiten aumentar cierto gasto de protección social a ciertos sectores y por otro lado, sin una presión tributaria que sea más equitativa, es muy difícil. Ahora, puede pasar de que yo aumente la presión impositiva, como pasó en mi país, y eso no me genere capacidad de aumentar, por ejemplo, la inversión, como veníamos diciendo recién. Doctor, ¿la protección social es sostenible en el tiempo? No lo digo solamente para América Latina, sino que hemos visto países que han hecho grandes crisis justamente porque se dieron cuenta un día de que no podían con una carga tan grande de pensionados, de facilidades y demás. Sí, mire, yo estoy a favor de la protección social más bien universal. Ahora, a cada país de acuerdo a sus capacidades. Esto significa, yo no puedo tener la misma protección social en términos de recursos que vuelco ahí que tiene los países de Europa, porque tienen otro nivel de ingreso.
Lo que sí, la idea de tener algo que proteja la salud, ¿no? Y que genere las pensiones, aunque sean no tan elevadas, pero genere pensiones en un sentido universal, a mí me parece que uno tiene que caminar para ahí, porque esa es la única manera de ir mejorando la distribución del ingreso. Ahora, usted lo puede hacer muy mal, puede cobrar mal los impuestos, el gasto es poco eficiente o hay mucha corrupción en el medio y no tiene efecto, ¿no? Pero tampoco hay magia, ¿no? Con 15%, esto no lo voy a ser muy popular en República Dominicana, pero con 15% de presión tributaria yo no conozco caso en el mundo donde haya... Ahora usted me puede decir, con 35 también puede ser el caso de que no haya un mecanismo de protección social eficiente y al mismo tiempo no sea sostenible, ¿no? Que es lo que está pasando con muchos países, es cierto, porque la población envejece, ¿no? Bueno, si la población envejece y yo, por ejemplo, no aumento la edad de jubilación, voy a tener un choque de trenes, ¿no? Cuando la población envejece uno necesita aumentar la edad de jubilación, que es lo que estamos viendo en países como Europa, pero ninguno de los dos extremos, ¿no? Digamos, ni una cosa que me impida crecer finalmente y que me lleve a una situación insostenible, tampoco tan pocos recursos como que me impidan tener un mecanismo de protección social y por lo tanto una distribución del ingreso y de la riqueza mejor que la que tenemos hoy en América Latina, ¿no? Profesor, el pesimismo en los organismos multilaterales como el Fondo y el Banco Mundial se debe al tema de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, o hay otros factores mundiales que pueden alimentar esta incertidumbre? Sí. Bueno, yo diría que hay tres cuestiones. Una es que todo hace pensar que los países, el crecimiento va a ser menor. Los países como Estados Unidos y Europa, se nota, ya va a ser menor que lo que fue en el pasado reciente. En Estados Unidos porque se acaba el impulso de la reducción de impuestos, en Europa porque la máquina que hizo mover a Europa en los últimos años, que fue Alemania, ha desacelerado fuertemente su tasa de crecimiento y todo hace pensar de que eso va a seguir así. Y por otro lado tenemos a China. China, hay dudas que pueda seguir creciendo al ritmo que venía creciendo, ya sea porque el endeudamiento es demasiado grande o ya sea porque no ha sido capaz todavía de pasar de un sector exportador y más tarde de obra pública importante a que sea el consumo el motor del crecimiento. Tiene eso, tiene que los problemas de las tensiones comerciales entre efectivamente Estados Unidos y China, y no está claro si esto se soluciona o no, ¿no? Y hay un tercer factor, que es qué pasa con el Brexit, ¿cierto? ¿Qué pasa con Italia? O sea, Europa tiene movimientos populistas en varios países, en Italia es el más importante, y tiene el Brexit que uno no sabe cómo termina. Entonces, menor crecimiento en todos lados, tensiones comerciales que afectan la globalización también y el crecimiento de la economía mundial, y casos particulares donde las situaciones pueden ser complicar este panorama, como digo, que es el Brexit o es lo que está pasando en Italia. Doctor, entonces no hay ningún modelo económico que garantice realmente un crecimiento, que también ese crecimiento se derrame a la población y que sea efectivo en el tiempo. Siempre usted habla, bueno, se cometió un error o no se evaluó bien, y nadie pareciera estar exento de que le puedan pasar y que se le vaya a cualquier punta, como decimos aquí. Sí, no, es cierto, pero también es cierto que hay a algunos que le va mejor que otros, ¿no? De vuelta. Entonces, efectivamente, todos podemos cometer errores, todos tenemos que estar expuestos, estamos expuestos a lo que pasa en el mundo y no necesariamente a lo que pasa puertas adentro de nuestros países. Pero hay algunos que lo hacen mejores que otros. Okay. ¿Sí? Y lo hacen mejores porque tienen instituciones más razonables, ¿no es cierto? Yo le iba a hacer esa pregunta, el peso de la institucionalidad Sí. en el tema del desarrollo. Y yo creo que es muy importante. Construir instituciones es fundamental, porque cuando uno construye instituciones reduce las políticas demasiado discrecionales, ¿no? Y eso uno la ve en el mundo desarrollado, digamos. Hay ruidos, etcétera, pero hay ciertas correcciones finalmente, la discrecionalidad, ¿no? Se reduce. Se reduce. Y lo que sí es una experiencia del mundo es, si las políticas son muy discrecionales, si uno va y viene y cambia el modelo todo el tiempo, a su manera, no va. No se uno tiene que no mantener, uno tiene que mantener una política de más largo plazo. Y fíjese, la innovación, ¿qué es? La innovación es
poner ciertas prioridades y mantenerlas en el tiempo. Si usted cambia las prioridades... Exacto, no importa quién sea, sino que se mantengan. Sí, yo diría que es más importante que se mantengan. Si son eficientes, mejor. Doctor, ¿y cómo superar ese reto? Mire, nosotros hemos hecho aquí una estrategia nacional de desarrollo. Hicimos un estudio, el estudio Ramón que hizo el francés, ¿cómo se llamaba? Bueno, eso fue lo que le dio base a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exacto. Pero a la larga no se aplica, porque la medicina tiene alguna sensibilidad social y aquí lo político pesa mucho. ¿Hasta dónde esa debilidad, que también la tienen otros países del área, no conspira con nuestro desarrollo y estabilidad en el tiempo? Y eso, definitivamente. Cuando uno mira los ejemplos, los países que les ha ido bien en los últimos 30 años, y la verdad cuando uno mira bien, Asia aparece, ¿no? Estrategia. Una estrategia que duró 15 años, 20 años, 30 años, ¿no? De prioridad de ciertos sectores, que no de se ciertas cambió. políticas. No se cambió, o se cambiaron matices. Educación, bueno, educación. Entonces, claro, si nosotros vamos, como pasa en América Latina, y cada gobierno que llega dice, acá tengo la receta. Y te barata lo que hizo el otro. Claro, y eso no sirve. Eso es lo peor cuando uno mira, tome el caso de Chile, para agarrar un ejemplo de América Latina, que tiene muchos problemas, pero ha mantenido una política, más allá de los cambios de gobierno, donde lo central se mantiene. Lo central en términos macroeconómicos, las prioridades que ha establecido en ciertos sectores, eso se mantiene. Y eso me parece que, no diría que eso es la clave, pero es un elemento fundamental en cualquier estrategia de desarrollo. Y por eso digo, ahí el tema institucional tiene un peso, ¿no? Doctor, y el tema de la violencia, el tema del narcotráfico en nuestra región. Y sí, eso tiene, como digo, costos económicos considerables desde ya, pero aparte lo que genera es, debilita la discusión de los temas que deberían ser los importantes, digamos, ¿no? Eso es algo que desgraciadamente es una batalla que hemos estado perdiendo, ¿no? A través del tiempo. Yo no tengo una respuesta clara de cómo ese tema se resuelve, pero sí me queda claro que sin resolver el tema de el tema de la corrupción y el narcotráfico, digo, que va a haber siempre algo de corrupción en los gobiernos. El problema es la magnitud que la corrupción genera en nuestros países, que no solamente afecta o tiene aspectos morales, sino que también genera problemas desde el punto de vista del crecimiento de nuestros países, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, de vuelta yo diría institucionalidad. Es demasiado amplio quizá la respuesta, pero la institucionalidad tiene alguna mayor capacidad de lidiar con esos problemas que aquellos países que sus políticas cambian todo el tiempo, ¿no? Ya el temor a las altas de las tasas de interés en los Estados Unidos, por lo menos en este año, no es tan grave, porque solamente va a haber 2 alzas. Así es. Ahí se lo agradecemos a Trump, eso. Sí, claro, pero al mismo tiempo, ¿por qué pasa eso? Porque la economía de Estados Unidos se desacelera. Sí. Digo, así que no aumentan las tasas, pero la economía de Estados Unidos disminuye su ritmo de crecimiento y por lo tanto la demanda, por ejemplo, que es más importante en el Caribe y en general en la América Central, y entonces tiene un problema por un lado, pero es cierto, en términos de la deuda el impacto es menor. ¿Hay burbuja en la economía global? Yo digo, no como la que teníamos en el 2007-2008, pero alguna burbuja en algunos lados se comienza a ver con el tema de la vivienda y pareciera con las acciones, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y ese sacudón que tuvimos el año pasado tiene que ver con eso, Las acciones parecían estar sobrevaluadas y todavía hay dudas si los precios actuales son sostenibles, ¿no? Pero en todo caso no hay la super burbuja que había en la crisis. No hay el gran temor a una crisis mundial. Doctor, el tema de su conferencia es desafíos en la nueva etapa de la globalización para América Latina. Sí. ¿Podemos estar más tranquilos o tenemos que volvernos, retraernos a cuando estaba la burbuja del 2007? Bueno, se ve que ha habido una discusión si la economía mundial es capaz de crecer sin burbujas o no. Y entonces hay gente como Larry Summers que dice, bueno, como estamos, finalmente la única manera parece que estas economías crezcan es que tengamos una burbuja, que por ahí explota, pero nos permite crecer un tiempo, lo cual es un espanto, digamos, como estrategia de crecimiento. Claro. Pero es cierto. No, yo creo que, espero que no sea esa la solución que se busca en el mundo, aunque muchos
a veces están apostando con esta cuestión de corto plazo a generar burbujas. Yo creo que no va a haber margen para hacer muchas burbujas porque el mundo está más vigilante que lo que estaba antes. Pero en todo caso, cómo crecer sigue siendo un problema, ¿eh? Y por eso la globalización no termina de dar una respuesta, ¿eh? Porque de repente uno no crece mucho y sigue distribuyendo muy mal, ¿eh? Pero tampoco aparecen propuestas que sean razonables, ¿no? Porque están propuestas demasiado populistas, pero algo hay que cambiar, ¿no? Y hay que pensar en nuevos mecanismos de distribución y de crecimiento. Por el lado del crecimiento, yo diría el tema institucional parece importante, cómo hacerlo sigue siendo un problema, y por el lado de la distribución del ingreso, yo diría mecanismos de protección social y pensar cosas novedosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se pasó con esa discusión que teníamos hace algunos años de que íbamos a distribuir parte de los ingresos de las empresas a los trabajadores? O esos mecanismos que discutíamos hace 20 o 30 años. No sé, hay que pensar en mecanismos novedosos y que no sean populistas. Ese es el desafío que tenemos. Qué pena no tener más tiempo con el doctor José Luis Machinea. Yo sé que va a ser un buen banquete esa conferencia en Funglode, bueno, dentro de unos minutos. Le agradecemos muchísimo su participación en todo lo que vale y yo sé que el público disfrutó la entrevista. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Nos un par de días fuera por motivo de trabajo, pero Jacqueline estará junto a Alfredo Núñez Fernández. Bueno, que te vaya muy bien, Ramón. Señores, gracias por su preferencia a esta hora de la mañana, la invitación para continuar con Telesistema Dominicano y nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta entonces.